Saludos, estimada audiencia. En este momento es para mí un gran honor poder volver a dirigirme a cada uno de ustedes por medio de este video. Este video está conectado a mi serie titulada ¿Cómo transferir la propiedad inmobiliaria a un familiar en Venezuela? O las maneras de hacerlo legalmente. Ya hemos hablado en videos anteriores acerca de la venta. La venta es la primera, es la reina, es la que está por encima de todas, es la más común y la más utilizada. En la venta existe un propietario o un dueño que está vivo y él puede disponer de sus bienes como a él bien le parezca. Él pone un precio a su inmueble y él se lo vende a quien él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Esta parte está clara ya, ¿no? También hemos hablado acerca de la segunda forma o manera de transferir la propiedad inmobiliaria a un familiar en Venezuela. Esta es llamada la declaración sucesoral, que, como bien sabemos, se lleva a cabo ante el CENIAT. Y en esta segunda forma, este dueño o propietario ya ha fallecido. ¿Qué sucede? La ley entonces impone a los herederos interesados en los bienes de este señor fallecido o señora fallecida para que ellos declaren los bienes ante el CENIAT. Una vez que obtengan la solvencia sucesoral, estos herederos pueden disponer de cada uno de los bienes legalmente, sin ningún problema. Bien, teniendo estas dos formas claras, entonces podemos pasar a la tercera forma o manera cómo podemos transferir la propiedad inmobiliaria a un familiar en Venezuela. Esta es llamada la cesión de derechos hereditarios. Así es, cesión de derechos hereditarios. Es importante que no confundamos esta cesión con dos tipos de cesiones adicionales. Ya las voy a mencionar porque podría haber una confusión. La primera es la cesión de derechos litigiosos. Esa es otro tipo de cesión. La segunda es la cesión de derechos de adjudicaciones de tierras o terrenos del Estado. Estaríamos hablando en este caso del INTI. Es otro tipo de cesión. Entonces, volviendo a nuestro video, la tercera forma, cómo transferir una propiedad inmobiliaria a un familiar en Venezuela, se llama cesión de derechos hereditarios. Es para mí un gran placer poder compartir este conocimiento con ustedes en este video de puro poder legal. Bien, ¿qué es en sí la cesión de derechos hereditarios? Esta es el traspaso de la cuota hereditaria correspondiente a cada heredero. Se usa por lo general para organizar la herencia o, en pocas palabras, para unificarla en un solo heredero. Para eso es la cesión de derechos hereditarios, unificación de la herencia, es decir, si existe la torta grande dividida en 10 herederos, 10 pedazos, la cesión de derechos hereditarios viene a unificar esa torta en una sola persona. Que esa persona o ese heredero tenga el total control y el poder y disposición de esta propiedad inmobiliaria. Es importante que se tenga en cuenta que la cesión de derechos hereditarios viene seguida por la declaración sucesoral. Es decir, primero se debe hacer la declaración sucesoral y posteriormente es que se va a poder llevar a cabo la cesión de derechos hereditarios. Ese es el orden que se debe seguir. Y es trascendental que se tenga en cuenta que la cesión de derechos hereditarios tiene que hacerse rápido. No se le puede dar largas. ¿Por qué?
porque al igual que un costal de frutas o verduras, si no se consume rápido, si no se vende rápido, se pudre. Bien, ¿qué puede pasar con la herencia? La herencia se puede complicar. ¿Por qué? Porque si somos 10 herederos y en el transcurso de pocos meses uno de los herederos fallece, entonces se va a complicar la situación, porque ahora los 9 que quedan vivos van a tener que lidiar con la esposa o el esposo del que falleció y los hijos. ¿Ven? Y no solo eso, además de esa razón tan delicada en una herencia, también sería que uno de los herederos sea conflictivo, sea envidioso, sea problemático o peleón, y le guste hacer cosas en silencio sin comunicar a sus coherederos o a sus hermanos. Entonces, de repente al principio esta persona tiene la buena disposición, quiere negociar, quiere llegar a un arreglo, pero pasan los meses y después la persona cambia de idea. O también pasa que el tiempo pasa y la casa o el bien inmueble se deteriora y se ve abandonado. Como está a nombre de todos los herederos, entonces uno no quiere ponerle dinero a la casa porque la casa es de todos. Entonces la casa o el bien inmueble es de todos y es de nadie, porque se deteriora, nadie vela por él y todos los herederos pierden los recursos. ¿Ok? Entonces lo mejor es enseguida, automático, como la cesión de derechos hereditarios viene a unificar el pedacito de derecho que le corresponde a cada heredero en un solo heredero, entonces hay que hacerlo rápido. Declaración sucesoral, cesión de derechos hereditarios. Entonces esos derechos se unifican en un solo heredero y ya los otros herederos no tienen nada que ver allí. O sea, no hay manera de echar para atrás. Cuando se hace esa cesión, ya esa propiedad es mía y ustedes no tienen nada que ver con la propiedad. Ya es mi propia responsabilidad. ¿Me explico? Bien. Hay un requisito de oro aquí, y es que la cesión de derechos hereditarios, para que sea válida ante el Estado y pueda tener ese efecto legal de seguridad, tiene que ser protocolizada ante un registro inmobiliario. Sin protocolización o registro ante un registro inmobiliario, no hay transferencia válida para el Estado. Tiene que estar registrada. Eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Además de ello, tengo como una pregunta que quiero lanzarles, por decirlo así de alguna manera. ¿Qué sucede con las propiedades que no tienen títulos de propiedad registrados o que ni siquiera tienen documentos? ¿Se puede hacer una cesión de derechos hereditarios en ese caso? Esa pregunta con muchísimo gusto se las contesto al final del video, así que continúen conmigo para más información. Excelente. Entonces, ¿en dónde se encuentra fundamentada legalmente la cesión de derechos hereditarios? Esta se encuentra fundamentada en el Código Civil venezolano. En su artículo 1549 se habla específicamente de la entrega del título, pero de una manera general. Creo que hay como una contradicción allí, específicamente de una manera general. Me disculpo. Se habla de una forma general con respecto a la entrega del título. Sin embargo, en el artículo 1553 sí se especifica con respecto a la cesión de derechos hereditarios, porque establece que quien vende una herencia sin especificar los bienes solamente está obligado a responder por su cualidad de heredero. O sea, la persona o el heredero que está cediendo su cuota aparte te asegura a ti, como el otro heredero, que es heredero. O sea, yo tengo derecho sobre la herencia y te puedo vender el derecho que me corresponde o cedértelo. Te lo puedo ceder porque soy uno de los herederos oficialmente. Sin embargo, aunque la cesión de derechos hereditarios parece una venta,
tiene sus propias normas y reglas a seguir y en realidad es diferente. Bien, la cesión de derechos hereditarios es una protección tanto para el bien inmueble como para el que está recibiendo dicha cesión. Por ejemplo, como dije hace poquito, somos 10 hermanos. Entonces ya mencioné las consecuencias que pueden desprenderse de que no se lleve a cabo una cesión de derechos hereditarios. No los voy a repetir. ¿Qué pasa? Cuando se hace de forma rápida, entonces uno de los herederos sabe que tiene la única responsabilidad sobre él de cuidar el inmueble, de mantenerlo, de venderlo, de mejorarlo, etc. Eso hace que esa herencia materializada en este inmueble pueda aprovecharse de una mejor manera, por decirlo así. Basado en el fundamento del Código Civil, estamos hablando entonces de una abstracción jurídica. El que acepta una venta, una cesión de derechos hereditarios, está inmiscuyéndose en una situación abstracta. Solo se le asegura que el que le está cediendo los derechos verdaderamente es un heredero. Eso es seguro, no hay duda alguna. Y todavía más porque ya se hizo la declaración sucesoral. Eso es seguro. Ahora, los herederos que están cediendo esos derechos no pueden asegurar la condición en que se encuentra cada ladrillo de la propiedad, porque ellos simplemente están cediendo sus derechos. Cuando la persona, el cesionario, tiene ya la propiedad en sus manos, si se presenta algo, entonces ella es totalmente responsable de responder. O, en dado caso, si le sucede algo a la propiedad que puede ser muy favorable y convertirse en una ganancia muy grande, ¿ok? Esta persona sale beneficiada. O sea, podría ser por los dos lados. Podría suceder una situación que sea pérdida o una circunstancia que sea ganancia. En ese caso, ni los cedentes, los herederos cedentes, ni el cesionario, el que recibió, pueden ir a reclamarse en ninguna parte, en ambas partes. No se pueden reclamar. Una vez que se hace, ya no hay marcha atrás. Aparte del Código Civil venezolano, la cesión de derechos hereditarios también se encuentra fundamentada en una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Civil número 232 del 13 de mayo del 2019, en donde la Sala declara que se trata de un contrato aleatorio. Se presentó un caso, ¿verdad? Los herederos comenzaron a quejarse porque ya no convenía esa cesión y entonces la Sala indica que el que acepta una cesión de derechos hereditarios tiene que aceptar la suerte, el alia, el azar, lo que venga después, sean deudas, sean oportunidades de ganar más dinero o lo que sea que suceda después. Porque se trata de un contrato aleatorio. No hay manera de volverse atrás. De esto se trata como tal, ¿ok? Entonces, sin embargo, yo no quiero que ustedes vean la cesión de derechos hereditarios como un riesgo muy grande, un peligro. No, eso no se puede hacer, al contrario. La cesión de derechos hereditarios es la vía más rápida y menos costosa. Es más accesible y es más favorable para todos los herederos. Lo que pasa es que hay que seguir unos pasos específicos para que esa cesión al finalizar salga bien, que no traiga problemas después. Bien, entonces en este momento quiero dar un ejemplo práctico. Vamos a suponer que son 3 herederos.
Pedro, María y Juan. Ellos heredan un bien inmueble. María está viviendo dentro del bien inmueble. Vamos a suponer que es un apartamento. Mientras que Pedro y Juan están fuera del país. Entonces ellos tres conversan y dicen, bueno, sí, María, mira, vamos a dejarte a ti esa casa, ese apartamento. Vamos a hacerte una sesión de derechos hereditarios. Te traspasamos o transferimos la cuota parte del derecho que nos corresponde sobre el inmueble y tú eres la única dueña del inmueble. ¿Te parece? Perfecto. María contenta, feliz, todo sale bien, se registra en el registro inmobiliario o se protocoliza, todo chévere. Pasan los meses y de repente a María le toca la puerta un acreedor, porque el papá, antes de morir, se metió en una deuda privada entre él y el acreedor. Obviamente el acreedor trae un documento firmado por el papá, tiene el modo de demostrar que el papá firmó, que el papá se comprometió, que el papá recibió un dinero, etc. Entonces, ya por allí hay un problema con ese acreedor o esa deuda oculta que tenía la propiedad y que posiblemente ni Pedro, ni María, ni Juan la conocían. O de repente Pedro y Juan la conocían, pero como no querían entrar en esa situación, no les interesaba porque estaban fuera del país, la que estaba interesada era María, entonces que ella asuma, pues. No sabemos. Vamos a suponer que no sabían con respecto a esta deuda, ¿ok? Ninguno de los tres sabía. El caso es que María aceptó el azar, aceptó el alia, la suerte. Se le cedieron los derechos, ella quedó con el 100% como propietaria del 100% del inmueble, no lo comparte con nadie y es de ella. Ahora, ella tiene que asumir esa deuda sin reclamar a sus hermanos. No puede. Lo mismo sucedería en caso contrario. De repente Pedro y Juan dicen, no, mira, esa casa, ese apartamento no vale la pena. Vamos a dejarle eso a María, que está allá, en Venezuela, con esos problemas. Y resulta que el país, no sé, en un año se mejora, esa zona se hace valer y el apartamento, María lo vende en $60,000, cuando hace un año estaba en 15,000, un ejemplo. Ahora, Pedro y Juan se enteran, pero ellos no pueden venir a María a reclamarle, dame la parte que me corresponde, me robaste. ¿Cómo es eso que eso valía hace un año 20,000 y ahora tú lo vendes en 60,000? ¿Que tú crees que nos vas a ver la cara? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ambas partes. Sea que a María se le presente un problema o sea que a sus hermanos se les presente un problema por haber cedido o por haber recibido en cesión, ninguna de las dos partes puede ir al otro a reclamar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esta cesión de derechos hereditarios no se convierta en un problema? Porque según yo indiqué hace poco, que es la vía más rápida, es la vía más económica, es la vía más conveniente para los herederos. ¿Cómo hacemos para que se mantenga así en el tiempo? Que no sea así inicialmente y después se convierta en un problema. Ya vamos a hablar con respecto a eso. Bien, paciencia. Vamos paso a paso. Lo que quiero que ustedes vean aquí es que quien adquiere o recibe derechos hereditarios, se le ceden esos derechos, está aceptando una abstracción jurídica, el azar, la suerte. Ahora, cabe destacar que yo he mencionado en este caso un punto muy importante que quiero que ustedes vean. Y es el siguiente. ¿Cómo hacemos aquí? Miren bien. Yo indiqué que Pedro y Juan están fuera del país.
ellos tienen que enviarle a María un poder amplio, legalizado y apostillado. Y si el poder está en otro idioma, tienen que enviarlo traducido. ¿Por qué otro idioma? Porque puede ser que Pedro y Juan estén en los Estados Unidos, en Alemania, en Italia, y tienen que traducirlo al español. Y tiene que ser por un traductor certificado, no cualquier persona. Bien, además de ello, el poder, una vez que llega a Venezuela, ya legalizado, apostillado, amplio, etc., tiene que registrarse en el registro inmobiliario, porque como es un poder para disponer de un bien inmueble, tiene que registrarse. ¿Ok? Aparte de eso, si Pedro y Juan le dejaron el poder a su hermana directamente, el poder tiene que tener una cláusula de autocontratación. Es decir, si el apoderado se va a ceder los derechos a sí misma, ¿ok? En este caso María, tiene que tener una cláusula donde se especifique que se le está dando ese poder a la ciudadana María Pérez, por ejemplo, con la ocasión de que se desprende de una herencia el inmueble tal, con solvencia sucesoral tal, para que la ciudadana María, que es heredera o coheredera con nosotros, Juan y el otro, Juan y Pedro, ¿verdad?, pueda cederse los bienes a sí misma ante un registro inmobiliario. Esa es la cláusula de autocontratación. No recuerdo ahorita exactamente las palabras jurídicas que se requieren, pero es la cláusula de autocontratación. Bien, también tiene que tener una cláusula específica, bien, que indique que se desprende de la sucesión tal. Ya la mencioné. Lo que quiero decir aquí es que el poder tiene que ser muy específico, no puede ser efímero, no puede ser general, porque si falta algún dato, alguna facultad o alguna información en particular para que María pueda disponer de este bien inmueble, en vista de que sus dos hermanos están fuera del país, el registro los va a rebotar. Ellos van a perder el dinero, ¿verdad? Y María también. Dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificios, etc. Entonces, es importante que una persona abogada, obviamente, que tenga este conocimiento, sepa cómo redactar el poder para que el poder no sea rebotado y sea legalmente aceptado hasta finiquitar el proceso completo. O sea, que no cause ese problema. Quise hablar de eso por el ejemplo que di. En dado caso que algunos de los herederos o coherederos estén fuera del país. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, en este momento quiero indicar qué es lo que se puede hacer para que la cesión de derechos hereditarios sea segura, sea un trámite legal cómodo, chévere, interesante y que culmine con excelencia, pues, que no cause problemas. O sea, una vez que se protocolizó en un registro inmobiliario, después no vino ningún problema porque el abogado que lo hizo bien el trabajo completo. ¿Qué se debe hacer primero? Aquí voy a contestar. Lo primero que se debe hacer es que el abogado tiene que llevar a cabo una auditoría completa de la propiedad. Es decir, tiene que realizar un estudio completo de la condición jurídica y legal en que se encuentra la propiedad ante el registro inmobiliario, ante la misma comunidad inclusive, averiguar si la comunidad libró una titularidad de tierras y si en algún momento en el pasado el antiguo propietario optó por esta liberación, porque puede ser que los familiares o los herederos no estén al tanto. Averiguar también cómo está la condición de la documentación del inmueble ante la alcaldía y ver si estos documentos concuerdan en todos sus aspectos para que no haya ningún tipo de contradicción. Eso lo debe hacer el abogado. Bien. Luego se lleva a cabo la declaración sucesoral.
Se hace la declaración sucesoral completa hasta el final. Posteriormente, en este orden de ideas, se debe redactar el documento de cesión de derechos hereditarios. Obviamente, todos los herederos tienen que estar de acuerdo que se redacte esta cesión. Posteriormente, esta cesión se debe registrar en el registro inmobiliario. Debe registrarse o protocolizarse para mantener el tracto legal. Porque obviamente estamos hablando de un inmueble o una propiedad que ya está registrada. Bien, entonces la cesión de derechos hereditarios tiene que registrarse ante el registro inmobiliario para poder culminar esta fase de forma exitosa, sin que haya ningún error. Bien, ahora, en este momento quiero contestar por qué la cesión de derechos hereditarios es la vía más rápida. Es la vía más rápida porque cuando la propiedad se registra en el registro inmobiliario, no se pone a nombre de cada uno de los herederos, sino que se hace una cesión de esos derechos de los herederos a un solo heredero. Y ese único heredero queda como el único dueño de la propiedad. Por eso es la vía más rápida. En vista de que si se registra la propiedad, una vez que sale la declaración sucesoral, si se registra la propiedad a nombre de todos los herederos, luego ellos van a tener que hacer ventas aparte, por separado, de la porción del derecho que le corresponde sobre esa propiedad. Es más gasto, es más tiempo por los aranceles, además de ello que cuesta que todos los herederos más adelante se pongan de acuerdo o estén de acuerdo y es complicado, pues. Si se llegase a hacer, tendría que solucionarse la división de esos derechos lo más pronto posible, antes de que uno de ellos se muera y se complique más la cosa. Pero la recomendación aquí es que una vez que el abogado hace la auditoría, que se lleva a cabo la declaración sucesoral, que se redacta el documento de cesión de derechos hereditarios, ¿ok? Entonces se lleva al registro y en el registro inmobiliario ya este único heredero queda como dueño de la propiedad, solamente él, porque se le cedieron todos los derechos y queda enfocado en él, pues. Bien, entonces luego este único heredero tiene la facultad de disponer del bien inmueble como él quiera. Por eso es la vía más rápida, más rápida. Bien, en este momento quiero hablar sobre un punto muy importante. La mayoría de los venezolanos, por falta de conocimiento, todavía tienen en la cabeza que las notarías se encargan de las propiedades inmobiliarias. Y desde el año, aquí tengo escrito para ayudarme, desde el 19 de noviembre del 2014, en la Gaceta Oficial 6116, desde esa fecha, ya las notarías en Venezuela no tienen funciones, por decirlo de alguna manera, registrales. Ya ellas no se encargan de nada que tenga que ver con documentos inmobiliarios o con documentos con respecto a la propiedad. ¿Por qué menciono esto? Porque en este momento voy a contestar la pregunta que les dije que iba a contestar hace un tiempo atrás. ¿Qué sucede con los documentos, con las propiedades que no tienen documentos registrados? ¿Qué pasa con estas propiedades? Bueno, se siguen los mismos pasos. Inicialmente son los mismos pasos, ¿sí?
el abogado igualito tiene que hacer una auditoría, se hace la declaración sucesoral, se redacta el documento de cesión de derechos hereditarios, todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que firmar, todos tienen que colocar las huellas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como la propiedad no está registrada, no se puede continuar el tracto legal en un registro inmobiliario. Bien, entonces en ese caso, disculpen, los interesados tienen que acudir a un juez civil, a un tribunal civil, y solicitar un juicio de reconocimiento de contenido y firma. Esto antes se podía hacer ante una notaría, pero como ya ellas no tienen esa competencia ni esas facultades, no podemos acudir a ellas para poderlo hacer. Entonces, lo que hacemos es que como no podemos autenticarlo en una notaría, tenemos que ir a un juez civil. Bien, entonces el juez lo que va a hacer es que va a citar a todos los herederos para que ellos den fe de que verdaderamente ellos firmaron esa cesión de derechos hereditarios privada y que están totalmente de acuerdo en que se unifique esa propiedad en uno de sus hermanos. Bien, como único heredero y dueño de la propiedad. Eso es lo que se debe hacer en el caso de los inmuebles que no tienen documentos registrados en un registro inmobiliario. Debe procederse de esa manera. Una vez que se procede así y que este único heredero tiene esa propiedad con esa sentencia de un juez civil que corrobore que el inmueble es de ella porque sus hermanos se lo cedieron por completo, entonces puede ir al registro inmobiliario y tener la bendición de que por primera vez su propiedad tiene un registro, tiene una protocolización. O sea, que aunque el proceso es un poquitico más largo porque requiere este juicio de reconocimiento de contenido y firma, aunque es un poquitico más largo, el beneficio es que luego que esta persona tenga esa sentencia a su favor, ella sola, sin depender de sus hermanos en nada, puede ir al registro inmobiliario respectivo y solicitar al registrador que protocolice esa sentencia. Ese sería el documento o el título de propiedad de ese inmueble que saldría a favor de ese heredero. ¿Ven? Entonces, bueno, esta sería la cesión de derechos hereditarios. Sería la tercera forma de cómo transferir la propiedad inmobiliaria a un familiar en Venezuela. Es una de las que yo más recomiendo, ¿ok? Y dependiendo de cada circunstancia y de si los herederos, coherederos se ponen de acuerdo o no. Bien, entonces, bueno, ha sido un placer poder estar con ustedes en este video. Que Dios me lo bendiga y bueno, seguimos adelante.